Romina me dejó las correas llenas de baba en la mano mientras cargaba su maleta de diseñador al auto. Soy Graciela, 68 años, ex profesora de literatura que recitaba a Borges de memoria. Creen que mi vida acabó, pero no saben que mi pasaporte sigue vigente. La camioneta 4x4 arrancó levantando una nube de polvo que se me metió en la garganta. O quizás era el nudo que tenía atorado desde el desayuno. Me quedé parada en la entrada de adoquines, con el sol de la mañana pegándome en la cara y 3 perros enormes tironeando de mis brazos como si fuera un poste de luz a punto de caerse. Eran Hércules, Titán y Goliat, 3 mastines que comían más carne en una semana que yo en todo un mes. Mi hijo, Julián, ni siquiera se volteó a mirarme cuando se subió al asiento del conductor. Solo vi su nuca. Esa nuca que yo había besado tantas veces cuando era un bebé, ahora rígida y obediente a las órdenes de su mujer. «No se olvide, suegra», me había gritado Romina desde la ventanilla, ajustándose esos lentes oscuros que costaban lo mismo que mi jubilación entera. «Las pastillas de Hércules son a las 8 en punto, y no los deje subir al sofá nuevo que la tela es importada». El motor rugió y se fueron. Se fueron al resort, todo incluido, en la playa. Se fueron a celebrar el Día de las Madres. Sin mí. Entré a la casa arrastrada por las bestias. El olor a encierro y a perro mojado me golpeó de inmediato. Esta casa, amplia y moderna, con sus ventanales de piso a techo y sus pisos de mármol frío, se sentía más como una cárcel de lujo que como un hogar. Yo vivía en la habitación de huéspedes de la planta baja, un cuartito que antes era el estudio y que Romina acondicionó para mí cuando vendí mi departamento para ayudarles con el enganche de esta propiedad. «Para que estemos todos juntos, mamá», me dijo Julián aquella vez. «Qué mentira tan grande. Estábamos juntos, sí, pero como están juntos el mueble viejo y la lámpara nueva. Uno decora y el otro estorba». Solté a los perros y corrieron a destruir el jardín trasero. Me dejé caer en una silla de la cocina, frente a la mesa que todavía tenía las sobras de su desayuno apresurado. Había cáscaras de fruta, tazas de café a medio terminar y servilletas arrugadas. Nadie levantó un plato. ¿Para qué? Si la abuela Graciela estaba ahí. La abuela Graciela que no tenía nada mejor que hacer. La abuela Graciela que, según ellos, ya no tenía vida propia. Miré el calendario magnético pegado en el refrigerador de acero inoxidable. La fecha del domingo estaba marcada con un corazón rojo y letras doradas. Día de las Madres. Escape tropical. Y abajo, con una letra diminuta y negra, casi invisible, «Suegra cuida perros». La humillación no fue que me pidieran el favor. He cuidado a esos animales muchas veces. La humillación fue la forma. Fue anoche, durante la cena. Romina sirvió un vino que no me ofreció y dijo, como quien comenta el clima: «Ay, Graciela, qué pena que no pudimos conseguirte boleto. El hotel estaba llenísimo, cosas de temporada alta, ya sabes. Pero mira el lado bueno, vas a tener la casa para ti sola todo el fin de semana. Paz y tranquilidad. Solo te encargamos a los niños, que la guardería nos quería cobrar una fortuna y ya sabes que tratan mal a los animales». Julián masticaba su carne mirando el plato. «Sí, mamá, estarás más cómoda aquí. Ya ves que la arena te molesta en las rodillas». «Me molesta la arena en las rodillas». Eso dijo. Como si yo fuera una muñeca de porcelana rota y no la mujer que caminó sola por media Europa con una mochila a los 30 años cuando su padre nos abandonó. Como si yo no hubiera dado clases de pie durante 40 años, enseñando a cientos de alumnos a leer entre líneas, a encontrar la pasión en los textos. Ahora, mi propio hijo no podía leerme a mí. Me levanté de la silla con una energía que no sabía que tenía, impulsada por una rabia sorda, de esas que no gritan pero queman. Empecé a recoger los platos sucios, por inercia, hasta que me detuve con una taza en la mano. La miré fijamente. Era la taza favorita de Romina, esa que dice Boss Lady. La solté. No la tiré con fuerza. Simplemente abrí la mano y dejé que la gravedad hiciera su trabajo. La cerámica estalló contra el piso de mármol, con un sonido hermoso, agudo y definitivo. Los pedazos se esparcieron como confeti. No los recogí. Fui a mi habitación. Ese cuarto pequeño que olía a lavanda, porque yo misma ponía bolsitas secas en los cajones para disimular el olor a humedad que venía del jardín. Me senté en el borde de mi cama individual y miré mis manos. Tenían manchas de la edad y las venas marcadas.
pero no temblaban. Estaban firmes. Debajo de la cama, empujada hasta el fondo, tenía una caja de cartón vieja, de esas de botas. La saqué arrastrándola por el suelo. Dentro no había fotos de Julián de niño, ni cartas de amor antiguas. Eso ya lo había llorado y guardado hace mucho. En esa caja había algo que no había tocado en 10 años. Mis zapatos de baile. Unos zapatos de tango de tacón rojo, de cuero italiano, gastados en la suela pero impecables en el alma. Y junto a ellos, mi libreta de ahorros bancaria y mi pasaporte. Romina y Julián creían que yo vivía de mi pensión mínima, esa que apenas alcanzaba para mis medicinas y algún gusto ocasional. No sabían, porque nunca se los dije, que cuando me jubilé de la universidad recibí una liquidación considerable. No sabían que, durante años, di tutorías privadas de español a extranjeros y guardé cada centavo. Dinero de emergencia, me decía a mí misma. Pensé que la emergencia sería una enfermedad, una operación, o quizás mi propio funeral, pero al ver el pasaporte entendí que la emergencia era mi vida. Mi espíritu se estaba muriendo en esa casa, ahogado entre pelos de perro y desprecios silenciosos. Abrí la libreta. Los números me sonrieron. Había suficiente. Había más que suficiente. Había suficiente para el resort de ellos y para 3 más. Pero yo no quería playa. Yo no quería sentarme en un camastro a ver gente gorda beber piñas coladas. Yo quería vida. Quería música. Quería recordar quién era Graciela antes de ser la suegra o la abuela. Tomé mi tableta, esa que Julián me regaló la Navidad pasada, para que leas tus noticias y no te aburras. Mis dedos se movieron rápidos sobre la pantalla. No busqué recetas de cocina, busqué vuelos. Salida, hoy, destino, Buenos Aires. Había un vuelo nocturno. Quedaban 3 asientos en clase ejecutiva. El precio era obsceno. Sonreí. Una sonrisa torcida, traviesa, que hacía años no sentía en mi boca. «Comprar», dije en voz alta, y presioné el botón. El corazón me latía con fuerza, como si acabara de correr una maratón. Pero faltaba un problema. 3 problemas, para ser exacta. Hércules, Titán y Goliat ladraban en el patio exigiendo entrar. Romina había dicho que la guardería era una fortuna y que trataban mal a los animales. Mentira. La guardería Pet Palace, al otro lado de la ciudad, era un hotel de 5 estrellas para perros. Tenían cámaras web, piscina de hidromasaje y menú gourmet. Lo sabía porque una amiga mía llevaba ahí a su caniche. Romina no los llevó porque era tacaña con lo que no fuera para ella, y porque asumió que mi tiempo valía 0 pesos. Busqué el número de Pet Palace. «Buenas tardes», dije con mi voz de profesora, esa que hacía temblar a los alumnos de primer año. «Necesito una suite presidencial para 3 mastines». «Sí, para hoy mismo». «Sí, con servicio de transporte. Los recogen en 1 hora. Pago por adelantado con tarjeta de crédito». Colgué. El silencio de la casa ya no me parecía opresivo. Me parecía un lienzo en blanco. Saqué mi maleta del armario. No la gris pequeña que usaba para ir al hospital. Saqué la valija de cuero color vino, grande, robusta. Empecé a llenarla. No metí las batas de casa ni los suéteres de lana vieja. Metí mis vestidos de seda, los que guardaba para una ocasión especial. Metí los zapatos rojos. Metí mi maquillaje bueno, el que no se cuarteaba. Mientras doblaba una blusa de encaje negro, escuché un ruido afuera. El transporte de la guardería había llegado. Eran eficientes. Salí al jardín. Los chicos de la camioneta, uniformados y amables, batallaron un poco con los mastines, pero lograron subirlos a las jaulas climatizadas. «¿Estarán bien, señora?», preguntó uno de los jóvenes. «Estarán mejor que aquí», respondí. «Tienen permiso de darles el menú de salmón». Cuando la camioneta de los perros se alejó, la casa quedó en un silencio absoluto. Eran las 4 de la tarde. Mi vuelo salía a las 9. Tenía tiempo para un baño largo, con las sales de baño de Romina, esas que tenía prohibido tocar. Me sumergí en el agua caliente y cerré los ojos. Imaginé la cara de Romina cuando viera las cámaras de seguridad de la casa vacía. Imaginé a Julián llamando a mi celular, ese celular que pensaba apagar en cuanto subiera al taxi. Pero entonces una duda fría me asaltó. ¿Estaba loca? ¿Una mujer de casi 70 años fugándose a otro país sola? ¿Y si me pasaba algo? ¿Y si me caía en la calle? ¿Y si me sentía sola en una ciudad gigante?
El miedo es un viejo conocido, siempre susurrando que es mejor quedarse quieta, que es más seguro aguantar los desprecios que arriesgarse a lo desconocido. Salí de la bañera y me miré al espejo empañado. Limpié el vapor con la mano. Ahí estaba yo, Graciela. Tenía arrugas, sí, el cuello un poco flácido, pero mis ojos brillaban. Brillaban con una luz feroz que pensé que se había apagado cuando enviudé. No eres una cuidadora de perros, le dije a mi reflejo. Eres Graciela, y te gusta el Malbec, y te gusta Gardel, y te gusta vivir. Me vestí con un conjunto de pantalón y saco color crema, elegante, impecable. Me puse un pañuelo de seda al cuello y mis aretes de perlas. Llamé al taxi. No a un Uber cualquiera, sino a un servicio ejecutivo al aeropuerto. Antes de salir hice una última cosa. Fui a la cocina. Tomé un plumón negro permanente. En la nota que Romina me había dejado con las instrucciones de los medicamentos, 80 AM pastilla azul, 60 PM gotas oídos, escribí con mi letra cursiva y grande. Los perros están en el Pet Palace, suite de lujo, todo pagado. Yo también me fui a un todo incluido, pero de vida. No me esperen para cenar, ni hoy ni mañana. ¡Graciela! Dejé la nota pegada en el centro del televisor de 70 pulgadas de la sala. El taxi tocó la bocina. Salí de la casa y cerré la puerta con llave. El sonido del cerrojo girando fue el sonido más dulce que había escuchado en años. Caminé hacia el auto sin mirar atrás, sintiendo el tacón de mis zapatos repiquetear contra el suelo, marcando un ritmo que mi cuerpo recordaba perfectamente. El taxista, un hombre mayor de bigote canoso, me abrió la puerta. ¿A la terminal internacional, señora?, preguntó. Sí, respondí acomodándome en el asiento de cuero. A la terminal internacional. Y por favor ponga música, algo alegre. Mientras el auto se alejaba de ese barrio de cercas blancas y vidas grises, saqué mi teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de Julián. Seguramente querían saber si los perros ya habían cenado. Apagué el aparato. La pantalla se fue a negro y mi sonrisa se iluminó. Buenos Aires me estaba esperando y por primera vez en mucho tiempo yo no iba a llegar tarde a mi propia vida. El aire de Buenos Aires me golpeó la cara nada más salir de la terminal de Ezeiza, pero no era un golpe doloroso. Era una caricia áspera, cargada de humedad, olor a combustible y esa vibración eléctrica que solo tienen las ciudades que nunca duermen del todo. Eran las 3 de la madrugada, y sin embargo, me sentía más despierta que en los últimos 5 años, de siestas obligadas frente al televisor en casa de mi hijo. El taxista que me llevó al hotel no me preguntó por mis nietos, ni me ofreció ayuda exagerada para subir al auto como si mis huesos fueran de cristal. Simplemente me preguntó, ¿al centro, señora? ¿Prefiere la autopista o vamos por abajo para ver las luces? Por la autopista, respondí, sintiendo el peso de mi propia voz, firme y clara. Tengo prisa por llegar a una cama con sábanas que no tengo que lavar yo. Me alojé en un hotel boutique en Recoleta, uno de esos edificios antiguos con fachada francesa, techos altos y ascensores de reja dorada que chirrían con elegancia. Al entrar en la habitación, dejé la maleta en el suelo y no la deshice de inmediato. Me acerqué al ventanal. La ciudad se extendía abajo como un tapiz de luces ámbar y blancas. No había silencio. Se oía el rumor lejano de un colectivo frenando, alguna risa perdida, el latido de la vida urbana. En la casa de Romina y Julián, el silencio era clínico, roto solo por los ladridos de los mastines o el zumbido de los electrodomésticos inteligentes que eran más listos que sus dueños. Aquí, el ruido era música. Me quité los zapatos de tacón y sentí la alfombra mullida bajo mis pies cansados. Me acerqué al minibar. No había jugo de cajita ni yogurt dietético. Había una botella pequeña de champán y chocolates suizos. La abrí. El corcho salió con un suspiro festivo que resonó en la habitación vacía. Me serví una copa y me senté en un sillón de terciopelo azul, cruzando las piernas. Saqué mi tableta del bolso de mano. Mis dedos, que Romina decía que eran demasiado torpes para la tecnología moderna, se movieron con agilidad para conectarme al Wi-Fi del hotel. Lo primero que hice no fue revisar mis mensajes, sino entrar a la aplicación de banca en línea. Ahí estaba el poder. No en los músculos ni en la juventud,
sino en esa fila de ceros que había acumulado enseñando semiótica y literatura hispanoamericana durante décadas. Vi el cargo del Pet Palace. Era una suma obscena, cierto, pero al lado de mi saldo total, era una gota en el océano. Romina pensaba que mi dinero se había esfumado en la compra de su casa, que yo era una vieja dependiente que necesitaba su caridad para comer. Qué equivocados estaban. Yo no era pobre, era discreta. Había una diferencia abismal que ellos, en su ostentación de nuevos ricos, con deudas de tarjeta de crédito, jamás entenderían. Mi pobreza era una actuación que había mantenido para no herir el orgullo de Julián, para no hacerle sentir que su madre, sola y viuda, tenía más solvencia que él con su puesto de gerente. Pero la actuación se había terminado en el momento en que esa taza de Boss Lady tocó el suelo. Bebí un sorbo de champán. Las burbujas me picaron la nariz. «Salud, Graciela», susurré. «Bienvenida al mundo de los vivos». Dormí hasta las 10 de la mañana. Nadie entró a gritarme que los perros necesitaban salir. Nadie me pidió que planchara una camisa de emergencia. Me despertó la luz del sol colándose por las cortinas pesadas. Pedí el desayuno a la habitación. Café negro, fuerte, 2 medialunas de grasa y un jugo de naranja exprimido. Mientras untaba manteca en la medialuna, me vi en el espejo de cuerpo entero que había frente a la cama. Durante años, Romina se había encargado de construir una imagen de mí que yo terminé creyendo. «Ay, Graciela, no te pongas eso. Es muy juvenil». O, «Mejor quédate sentada, te vas a cansar». Me habían convertido en un mueble útil, sí, pero un mueble al fin, una abuela genérica, despojada de sexualidad, de intelecto, de deseos. Pero la mujer en el espejo, con el cabello plateado suelto sobre los hombros y una bata de seda del hotel, no era un mueble. Tenía la mirada de quien ha leído a Cortázar y ha entendido que los cronopios son más felices que los famas. Tenía las cicatrices de una cesárea y de una cirugía de vesícula, mapas de batallas ganadas en el cuerpo. Recordé una tarde, hace unos meses, cuando intenté hablar de política en la mesa. Estábamos cenando con unos amigos de ellos. «La situación económica es cíclica», había empezado a decir yo, citando un artículo que había leído. Romina me puso una mano en el brazo, con esa sonrisa condescendiente que usaba para frenarme. «Suegra, mejor cuénteles cómo le quedaron las empanadas el otro día. La política es muy complicada, la van a aburrir». Y yo me callé y hablé de empanadas. Me tragué mis palabras, mi educación, mi doctorado, y me reduje a una receta de cocina. Qué vergüenza sentía ahora, no por ellos, sino por mí, por haber permitido que me achicaran hasta caber en la caja de zapatos que ellos habían diseñado para mí. Pero esa caja se había roto. Terminé el café y me vestí. No me puse la ropa cómoda de señora mayor. Saqué de la maleta una blusa de lino blanco y unos pantalones anchos, frescos. Me calcé unas sandalias cómodas pero elegantes. Y entonces busqué en el fondo de mi neceser algo que no usaba desde el bautizo del hijo menor de una sobrina. Un labial rojo carmín. Me pinté los labios. El color era un grito de guerra en medio de mi cara pálida. Me delineé los ojos. Y al terminar, me puse mis gafas de sol, grandes, de carey. «A la calle», dije. Salí del hotel y el portero me saludó con una inclinación de cabeza. «Buenos días, señora. ¿Necesita un taxi?» «No, gracias. Voy a caminar. Necesito gastar suela». Caminé hacia la avenida Santa Fe. Entré en la librería El Ateneo Grand Splendid. Ese teatro convertido en templo de libros siempre había sido mi lugar sagrado. El olor a papel viejo y tinta fresca me llenó los pulmones, desplazando el último rastro del olor a perro mojado que traía impregnado en la memoria. Caminé por los pasillos acariciando los lomos de los libros como si fueran amantes antiguos. Me detuve en la sección de poesía. Un joven empleado, con barba y tatuajes en los brazos, se me acercó. «¿Busca algo en especial?», preguntó. Esperé el tono condescendiente. Esperé el «¿Busca libros de cocina o novelas románticas fáciles?». «Busco la antología completa de Alejandra Pizarnik», dije, desafiante. «La edición comentada, si es posible». El joven sonrió, y sus ojos se iluminaron. «Excelente elección. Es densa, pero maravillosa. La tenemos en el segundo piso. Venga conmigo. ¿Ha leído sus diarios? Son devastadores.
Hablamos durante 20 minutos. Hablamos de Pizarnik, de Ocampo, de la angustia existencial en la literatura argentina. Él no me vio como una anciana. Me vio como una lectora. Me vio como a una igual. Al pagar, compré no solo el libro de Pizarnik, sino también una libreta de cuero artesanal, de esas que huelen a curtido y prometen guardar secretos eternos. Y una pluma fuente. Salí de la librería con mi bolsa bajo el brazo y una sensación de triunfo que me mareaba más que el champán. Me senté en un café cercano, pedí un agua con gas y saqué mi teléfono. Era el momento. Lo encendí. El aparato vibró en mi mano como un animal furioso. 47 llamadas perdidas, 20 mensajes de WhatsApp, 12 correos de voz. La pantalla se llenaba de notificaciones. Julián, 15 llamadas perdidas. Romina, 22 llamadas perdidas. Romina, Graciela, ¿dónde estás? Julián, mamá, esto no es gracioso, los perros no están. Romina, la guardería nos confirmó que están ahí, pero que está pagado. ¿Qué hiciste? Julián, mamá, contesta, estamos preocupados. Preocupados, ja. Estaban preocupados porque su esquema de vacaciones perfectas se había desmoronado. Estaban preocupados porque la sirvienta gratuita había renunciado sin previo aviso. Abrí la aplicación del Pet Palace. Las cámaras en vivo funcionaban a la perfección. Seleccioné la suite real. Ahí estaban Hércules, Titán y Goliat. Hércules dormía panza arriba en un colchón ortopédico. Titán estaba siendo cepillado por una chica que parecía disfrutar su trabajo. Goliat masticaba un juguete de goma indestructible. Se veían felices. Se veían tranquilos. Hice una captura de pantalla de los perros felices. Luego me tomé una selfie. Yo, con mis gafas oscuras, mi labial rojo, la copa de agua con gas y el fondo inconfundible de la librería más hermosa del mundo detrás de mí. Me veía radiante. Me veía peligrosa. Entré al chat del grupo familiar, ese que se llamaba Familia Feliz, y donde Romina solía mandar fotos de sus cenas con amigos a las que yo no estaba invitada. Adjunté la foto de los perros. Adjunté mi selfie y escribí: los chicos están en mejores manos que las mías. Tienen spa a las 4. Yo tengo cita con un bife de chorizo en Puerto Madero. No se preocupen por la cuenta de la guardería. Es mi regalo del Día de las Madres para mí misma. Saber que están bien cuidados sin tener que recoger su caca. Disfruten el resort. La arena es molesta. ¿Recuerdan? Envié el mensaje. Vi los 2 tics azules aparecer de inmediato. Estaban pegados al teléfono, escribiendo. Bloqueé la pantalla. No quería leer sus respuestas todavía. No quería que su histeria manchara mi mañana. Pedí la cuenta. El mozo se acercó. ¿Todo bien, señora? Todo perfecto, joven. Todo está, por fin, en su lugar. Salí del café con paso firme. Tenía un plan. No iba a ser solo una turista pasiva. Iba a recuperar cada pedazo de mí que había dejado caer en esa casa fría. Iba a ir a San Telmo. Iba a comprarme un vestido que marcara la cintura, aunque tuviera rollitos. Y esta noche iba a ir a una milonga. No a mirar. Iba a bailar. Mis zapatos de tango estaban en la maleta, envueltos en seda, esperando como 2 cómplices pacientes. Sabía que mis rodillas protestarían al principio, que el aire me faltaría después de la primera pieza, pero también sabía que el tango se baila con el dolor y con la rabia. Y de eso, yo tenía reservas para bailar hasta el amanecer. Mientras caminaba por la avenida Callao, vi mi reflejo en una vidriera. Ya no era la suegra. Ya no era la madre abnegada. Era una mujer con una tarjeta de crédito platino, un libro de poesía bajo el brazo y una cuenta pendiente con la vida que pensaba saldar, billete a billete, paso a paso. Sonreí, y por primera vez en años, la sonrisa me llegó a los ojos. Que Romina y Julián se ahogaran en su vaso de agua. Yo estaba a punto de nadar en mar abierto. El espejo de la boutique en Palermo Soho me devolvió una imagen que tardé unos segundos en reconocer. La mujer frente a mí llevaba un vestido de terciopelo color vino, con un escote discreto pero sugerente y un corte que abrazaba las caderas sin pedir disculpas. No era la ropa de señora que Romina solía elegirme en los outlets. Esas túnicas amorfas, en colores pastel deslavados, diseñadas para hacernos invisibles. Este vestido tenía peso, tenía textura, tenía intención.
Le queda pintado, señora, dijo la vendedora, una chica joven con el cabello teñido de rosa y una amabilidad genuina. El color le resalta los ojos. Me lo llevo, dije, sin preguntar el precio. Por primera vez en décadas, la etiqueta colgando de la manga no era una sentencia, sino un simple trámite. Salí a la calle empedrada, con mi bolsa de papel grueso en la mano. El aire de la tarde comenzaba a enfriarse, trayendo ese olor característico de Buenos Aires en otoño. Una mezcla de café tostado, humedad del río y el perfume dulzón de las garrapiñadas en las esquinas. Me senté en un banco de la Plaza Serrano. A mi alrededor, la gente vivía. Parejas besándose, turistas sacando fotos, ancianos leyendo el diario con dignidad, no como estorbos aparcados en una esquina. Saqué el teléfono. Había decidido mantenerlo en modo no molestar, pero la curiosidad, ese viejo vicio académico de querer saber el desenlace de la trama, me ganó. Deslicé el dedo por la pantalla. El grupo Familia Feliz era un campo de batalla digital. Romina, 14:30. Graciela, la guardería me acaba de enviar el contrato por correo. Esto cuesta $300 la noche. ¿Te volviste loca? Cancela eso ya y diles que los pasamos a buscar el lunes. Julián, 14:35. Mamá, por favor. Romina está con taquicardia. No tenemos presupuesto para ese gasto extra. ¿De dónde sacaste la tarjeta para la garantía? Romina, 15AV0. No me entran las llamadas. ¿Estás usando roaming? Te va a salir carísimo. Julián, tu madre está senil. Seguro le robaron la tarjeta o cayó en una estafa. Me eché a reír. Una risa corta y seca que espantó a una paloma cercana. Senil. Esa era la palabra mágica, el diagnóstico de bolsillo que usaban para descalificar cualquier acto de rebeldía. Si obedecía y cuidaba a los perros, era una abuela santa. Si tomaba un avión y vivía mi vida, estaba senil. No respondí. La estrategia del silencio es algo que aprendí enseñando literatura rusa. A veces, lo que no se dice pesa más que 1000 palabras. Dejé que su propia imaginación catastrófica hiciera el trabajo sucio, que pensaran que estaba perdida, que me habían robado, o mejor aún, que simplemente no me importaba. Me levanté y caminé hacia una casa de cambio. Necesitaba efectivo, físico, como dicen acá, para la noche. Porque esta noche no era para cenar en el hotel. Esta noche tenía una cita con el pasado. El taxi me dejó en la puerta de La Catedral, un viejo edificio industrial convertido en milonga. Al entrar, el ambiente me envolvió como un abrazo conocido. El piso de madera gastada, las mesas de fórmica, las luces tenues y esas guirnaldas de colores que le daban un aire de kermés eterna. Y la música, un tango de Di Sarli sonaba al fondo, marcando un compás que mis pies reconocieron antes que mi cerebro. Busqué una mesa discreta, cerca de la pista pero no en primera fila. Pedí una copa de Malbec y saqué de mi bolso los zapatos, mis viejos zapatos italianos de tacón rojo. Al quitarme las sandalias cómodas y deslizar los pies dentro de esos instrumentos de tortura y placer, sentí un calambre de anticipación. Me apretaban un poco en el juanete derecho, un recordatorio de que el tiempo no perdona, pero la piel del zapato, suave y curtida, cedió ante mi calor. Miré a la pista. Había gente de todas las edades, chicos con zapatillas, señores con traje y sombrero, mujeres con vestidos de lentejuelas y otras con jeans. Aquí no importaba si eras gerente o jubilada, importaba si sabías caminar el abrazo. Durante la primera hora, nadie me sacó a bailar. Es la ley de la milonga, hay que milonguear con la mirada, hay que estar presente. Yo estaba oxidada en el arte del cabeceo. Me dediqué a observar, a beber mi vino y a dejar que la música me limpiara el alma de los ladridos de Hércules, Titán y Goliat. Entonces mi teléfono vibró sobre la mesa. No era un mensaje, era una llamada entrante. Romina. Dudé. Podía dejarlo sonar, podía apagarlo. Pero el alcohol y la atmósfera de arrabal me habían dado una valentía nueva. Deslicé el dedo verde. ¿Hola? Dije, con voz tranquila, como si estuviera en la sala de su casa tejiendo y no en un club de tango a 1000 kilómetros de distancia. ¡Al fin! El grito de Romina casi me perfora el tímpano. Se escuchaba música de fondo también, pero era esa música electrónica genérica de los hoteles all inclusive. Graciela, ¿se puede saber qué te pasa?
Llevamos horas tratando de ubicarte. ¿Dónde estás? Se oye mucho ruido. Estoy en Buenos Aires, Romina. Te lo dije en la nota. Ya sé que estás en Buenos Aires. Me refiero a ¿en qué parte? Hizo una pausa para tomar aire, o quizás para no insultarme. Escúchame bien. Julián está muy mal. Le subió la presión. Tienes que decirnos el nombre del hotel para que llamemos a alguien que te vaya a buscar. No puedes estar sola por ahí a tu edad. Tengo 68, Romina, no 90. Y estoy perfectamente bien. Pero la guardería. Su voz cambió de tono, del regaño a la histeria financiera. Llamaron para confirmar los servicios de spa de los perros, masajes, piscina climatizada. Graciela, eso lo pusiste con tu tarjeta, ¿verdad? Porque si piensas que nosotros vamos a pagar... Está todo pagado, querida, la interrumpí, disfrutando cada sílaba. Pagué por adelantado. 3 noches de lujo para los perros y 5 noches de lujo para mí. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio denso, confuso. ¿Pagaste? Preguntó Julián, que debía estar pegado al teléfono de su esposa. Su voz sonaba pequeña. «Mamá, ¿de dónde sacaste esa cantidad de dinero? ¿Vendiste las joyas de la abuela?» Ahí estaba, la verdadera preocupación. No era mi seguridad física, era la seguridad de su herencia. «No, hijo, las joyas siguen en el banco. Esto es de mis ahorros». «¿Ahorros?» Romina volvió a la carga, incrédula. «Pero si siempre dices que no te alcanza para el dentista, si tuvimos que pagarte los lentes el año pasado». «Nunca dije que no me alcanzaba», corregí, sintiendo cómo una sonrisa fría se dibujaba en mis labios pintados de carmín. «Dije que eran caros. Y ustedes, tan generosos, se ofrecieron». No iba a despreciar el gesto de mi hijo exitoso. «Mamá, esto no tiene gracia», dijo Julián, y noté el miedo en su tono, el miedo de quien se da cuenta de que el piso bajo sus pies no es tan sólido como creía. «Estás gastando dinero que podrías necesitar para una emergencia médica, para el futuro. El futuro es hoy, Julián. Y la emergencia es que me estaba muriendo de aburrimiento en ese cuarto de huéspedes que huele a humedad». En ese momento, un hombre se detuvo a unos metros de mi mesa. Tendría mi edad, quizás un poco más. Llevaba un traje gris impecable y tenía el cabello blanco peinado hacia atrás. Me miró fijamente. Hizo un movimiento casi imperceptible con la cabeza. Un cabeceo, una invitación. El corazón me dio un vuelco. No era por romance, era por reconocimiento. Me estaba viendo. Me estaba invitando a entrar al juego. «Tengo que dejarles», dije al teléfono. «Me están esperando». «¿Quién te espera?», chilló Romina. «Graciela, no cuelgues. Graciela». «Disfruten la playa. Y no se preocupen por los perros. Comen mejor que ustedes». Corté la llamada. Apagué el teléfono y lo metí en el fondo del bolso. Me puse de pie. Las rodillas me dolieron un poco, pero el dolor desapareció cuando el hombre del traje gris se acercó y me ofreció la mano. «¿Baila, señora?», preguntó con voz grave y porteña. «Bailo», respondí. Entramos a la pista. Su abrazo era firme, respetuoso, una estructura sólida donde apoyarse. La orquesta arrancó con La Yumba de Pugliese, un tango fuerte, dramático, con pausas marcadas. Al principio mis pies dudaron. Tropecé levemente en un giro, pero él no me soltó. Al contrario, ajustó la marca, esperó, me dio tiempo, y de repente, la memoria muscular, esa que vive en los huesos y no en la mente, despertó. Mis piernas recordaron los ochos. Mi cintura recordó la disociación. Cerré los ojos y dejé de ser Graciela la suegra, Graciela la viuda, Graciela la ex profesora. Fui solo movimiento y música. Sentí la respiración del hombre acompasada con la mía, el roce de los trajes, el olor a colonia antigua y sudor. Bailamos una tanda entera, 4 tangos. Al terminar, cuando la música paró, él me acompañó a la mesa. «Hace mucho que no bailaba con alguien que siente la pausa así», me dijo, y sus ojos oscuros me miraron con una admiración que no había visto en años. «Soy Ernesto. Graciela. ¿Vienes seguido por aquí, Graciela?» «Acabo de llegar, pero pienso quedarme un tiempo». Pedí otra copa de vino. La adrenalina del baile me corría por las venas más rápido que el alcohol. Mientras Ernesto volvía a su mesa al otro lado de la pista, respetando los códigos, me permití un momento de reflexión brutalmente honesta. Durante 5 años había permitido que Romina y Julián me trataran como un mueble viejo,
porque yo misma me sentía un mueble viejo. Había aceptado su narrativa, que mi vida útil había terminado, que mi función era servir de apoyo logístico para su vida moderna. Había guardado mi dinero por miedo, por esa mentalidad de posguerra de guardar para cuando las cosas se pongan feas. Pero las cosas ya estaban feas. Estaban feas de una manera invisible. La fealdad de la irrelevancia. Miré mis manos sobre la mesa, junto a la copa. Ya no temblaban. Estaban firmes. Mañana no iba a ser un día de turismo pasivo. Tenía una idea rondándome la cabeza desde que vi la librería. Julián siempre se jactaba de sus inversiones en bolsa, de sus movimientos financieros, que, sospechaba yo, eran más humo que fuego, dado que siempre estaban cortos de efectivo a fin de mes. Yo tenía algo más valioso que acciones volátiles. Tenía propiedad intelectual. Tenía los derechos de autor de 2 libros de texto que escribí en los 90 y que, según mi último estado de cuenta, ese que llegaba a mi correo electrónico y que nunca mencionaba, seguían siendo referencia en varias universidades del continente. Y tenía la liquidación de la venta de mi departamento, invertida en un fondo de bajo riesgo que había crecido silenciosamente mientras yo lavaba los platos de Romina. Era hora de dejar de ser la inversora silenciosa de sus caprichos. Al día siguiente me desperté con un dolor exquisito en las pantorrillas y una claridad mental absoluta. Desayuné en la cama, huevos revueltos con salmón y café doble. Encendí la tableta. Tenía un correo de Julián. Un correo formal, no un WhatsApp. Asunto: situación financiera y retorno inmediato. Mamá, hemos estado hablando con Romina. Estamos muy preocupados por tu comportamiento errático. Creemos que el estrés te ha afectado. Hemos decidido cancelar el resto de nuestras vacaciones y volver mañana por la noche. Por favor, quédate en el hotel. Iremos a buscarte nosotros mismos el martes por la mañana en el primer vuelo. Necesitamos hablar seriamente sobre la administración de tus recursos. No queremos tener que tomar medidas legales para proteger tu patrimonio, pero si sigues gastando así, nos obligarás a intervenir. Medidas legales. Intervenir. Querían declararme incapaz. Querían tutelar mi dinero. La indignación me subió por la garganta como un trago de vinagre, pero la tragué. No iba a reaccionar con gritos, iba a reaccionar con hechos. Me vestí con mi nuevo conjunto de lino y pedí un taxi. A la zona bancaria del centro, por favor, le dije al conductor. Entré a la sucursal del Banco Internacional donde tenía mi cuenta madre, esa que había abierto hacía 40 años. Pedí hablar con un gerente de inversiones. Señora, para eso se necesita cita previa, me dijo la recepcionista, mirándome por encima de sus gafas. Saqué mi tarjeta Black de la cartera, esa que Julián jamás había visto. La puse sobre el mostrador con un golpe suave pero sonoro. Verifique el saldo, jovencita, y luego dígame si el gerente tiene 5 minutos. 3 minutos después estaba sentada en una oficina con aire acondicionado, frente a un hombre llamado Marcelo que me ofrecía café y bombones. «Es un honor tenerla aquí, profesora», dijo, mirando mi expediente en la pantalla. «Veo que sus inversiones han tenido un rendimiento excelente, pero han estado muy estáticas». «Exacto, Marcelo. He estado dormida, pero me desperté. Necesito hacer una transferencia importante y necesito redactar un documento notarial. Quiero revocar cualquier poder antiguo que pudiera existir a nombre de terceros, de cualquiera. Por supuesto, ¿quiere que preparemos los papeles ahora mismo? Ahora mismo. Y otra cosa, Marcelo, necesito que me averigües algo. Mi hijo, Julián, tiene una hipoteca con una filial de este banco, si no me equivoco. La casa en el barrio Los Álamos. Es información confidencial, señora, pero dado que usted figura como avalista solidaria en la cláusula pequeña del contrato inicial, tecleó algo en su computadora. Sí, aquí está. Tienen un atraso de 3 meses. Están en prejudicial. El mundo se detuvo un instante. La casa de lujo, los muebles importados, el viaje al resort. Todo era mentira. Vivían al día, aparentando una riqueza que no tenían, y usando mi nombre como garantía en la letra chica que yo, tontamente confiada en mi hijo, había firmado sin leer con lupa hace 3 años. Es solo un trámite, mamá, para el seguro. Romina no me despreciaba porque yo fuera pobre. Me despreciaba porque me necesitaban desesperadamente y odiaban necesitarme.
Odiaban que la vieja fuera el pilar que sostenía su castillo de naipes. Gracias, Marcelo, dije, sintiendo una calma helada. No vamos a pagar el atraso. Al menos no hoy. ¿Qué desea hacer entonces? Quiero que me imprimas ese estado de cuenta, el de la deuda, y quiero retirar $10,000 en efectivo. Ahora. Salí del banco con un sobre manila grueso en el bolso. Pesaba como la verdad. Caminé hasta un locutorio y pedí que me escanearan el documento de la deuda. Abrí mi correo. Redacté una respuesta para Julián. Julián. Asunto. Situación financiera y retorno inmediato. Hijo, no te molestes en venir a buscarme. No voy a estar. Y sobre las medidas legales para proteger mi patrimonio, te sugiero que primero protejas el tuyo. Adjunto, encontrarás el estado de cuenta de tu hipoteca que Marcelo, del banco, amablemente me facilitó por ser yo la avalista que no sabían que leía la letra chica. Parece que la emergencia no es mi senilidad, sino sus deudas. PD. He revocado todos los poderes notariales esta mañana. Si quieren mantener la casa, sugiero que disfruten menos del resort y trabajen más. Yo seguiré bailando. Graciela. Le di a enviar. Sentí que me quitaba un corsé de hierro que había llevado puesto durante años. Mi teléfono empezó a sonar inmediatamente. Julián. Lo dejé sonar mientras caminaba por la calle Corrientes, buscando una librería de usados donde decían que tenían primeras ediciones de Borges. El tono de llamada se mezcló con el ruido del tráfico y las bocinas, perdiéndose en la sinfonía de la ciudad. Ellos habían encendido la mecha, pero no sabían que yo era la dinamita, y la explosión apenas comenzaba. La mañana del martes en Buenos Aires amaneció gris y lluviosa, de esa lluvia fina que los porteños llaman garúa, y que parece diseñada para acentuar la melancolía del tango. Yo estaba sentada en el vestíbulo del hotel, un espacio de techos altos, columnas de mármol y sillones de cuero que olían a tabaco y tradición. Tenía un libro de poemas de Lugones en el regazo y una taza de té Earl Grey en la mano. Me sentía en paz, una paz sólida y antigua, como si siempre hubiera pertenecido a ese sillón y a esa ciudad. Pero la paz, como bien sabía por mis años de docente lidiando con adolescentes, es un estado frágil. Los vi entrar por la puerta giratoria antes de que ellos me vieran a mí, Romina y Julián. Parecían dos náufragos arrastrados por la corriente hasta la orilla equivocada. Julián traía la misma camisa polo del resort, arrugada y con una mancha de café en el pecho. Romina, que jamás salía de casa sin media hora de producción frente al espejo, tenía el cabello atado en un rodete desprolijo y ojeras oscuras que ni sus gafas de marca lograban ocultar del todo. Arrastraban sus maletas de mano con la furia de quien llega tarde a un incendio. Se acercaron a la recepción gesticulando. El conserje, un hombre impecable que había visto de todo, señaló discretamente hacia mi rincón con una ceja levantada, como pidiendo disculpas por la interrupción. Cuando se voltearon y me vieron, se quedaron petrificados un segundo. Yo no me levanté. No dejé mi taza. Simplemente crucé las piernas, luciendo mis zapatos de tango que asomaban bajo el dobladillo de mi pantalón nuevo, y esperé. ¡Mamá! Julián cruzó el vestíbulo casi corriendo, con Romina pisándole los talones. El sonido de sus pasos apresurados rompió la atmósfera silenciosa del lugar. ¡Por Dios, mamá! ¿Tienes idea de lo que hemos pasado? Se detuvo frente a mí, jadeando. Olía a estrés, a avión barato y a miedo. «Hola, Julián. Hola, Romina», dije con suavidad, marcando la página de mi libro con una cinta de seda. Veo que el bronceado no les duró mucho. Romina se adelantó, temblando de rabia contenida. «Graciela, esto se acabó. Ya fue suficiente el chiste. El taxi está esperando afuera. Vamos al aeropuerto ahora mismo. Conseguimos pasajes en lista de espera para el vuelo del mediodía. Tienes que venir con nosotros». «No», respondí. Fue un no, simple, redondo, sin aristas. «¿Cómo que no?» Romina alzó la voz, y varias cabezas de las mesas cercanas se giraron. «No estás en condiciones de decidir. Mira lo que has hecho. Gastaste una fortuna, abandonaste a los perros, nos hiciste venir desde el Caribe. Claramente estás teniendo un episodio. Julián, agárrala de un brazo, vamos». Julián intentó tomarme del codo. Su mano estaba sudada. En otro tiempo,
Ese contacto me habría hecho sentir culpable, pequeña. Hoy me dio asco. Me solté con un movimiento seco, brusco, que lo hizo retroceder. Si vuelves a tocarme sin mi permiso, Julián, gritaré y llamaré a seguridad. Mi voz no tembló. Salió con la autoridad de quien ha silenciado auditorios de 500 alumnos. Siéntense, los dos. Ahora. La orden fue tan inesperada que obedecieron por instinto. Se desplomaron en el sofá frente a mí, mirándose el uno al otro con confusión. La dinámica había cambiado, pero ellos todavía no entendían la magnitud del cambio. Seguían creyendo que el problema era una abuela rebelde. No sabían que estaban frente a la dueña del tablero. «No voy a volver», empecé, mirándolos a los ojos, uno por uno. Al menos no a esa habitación de huéspedes que huele a humedad, y mucho menos para ser la niñera de sus perros o la garante de sus deudas. «Mamá, por favor». Julián se pasó las manos por la cara. «No hables de deudas aquí. Es un malentendido con el banco. Lo vamos a solucionar, pero necesitamos que firmes unos papeles de renovación de la garantía. Es solo un trámite, como la otra vez. Si no firmas antes del viernes, el banco se pone pesado». El banco ya se puso pesado, Julián. Saqué de mi bolso de cuero el sobre Manila que me había dado Marcelo, el gerente. Y no es un malentendido. Llevan 3 meses sin pagar la hipoteca. Esa casa enorme, la que compraron para vivir todos juntos, está a un paso del remate. Y lo peor no es la deuda. Lo peor es que usaron mi firma, esa que les di para seguros médicos, para avalar un préstamo personal de Romina. Romina palideció tanto que su piel se volvió del color de la ceniza. Abrió la boca para protestar, pero no salió ningún sonido. ¿Cómo sabes eso?», balbuceó Julián, mirando el sobre como si fuera una bomba. «Porque sé leer, hijo. Enseñé a leer entre líneas toda mi vida, ¿recuerdas? Y ayer recordé cómo leer balances bancarios. Puse el sobre la mesa ratona, entre nosotros. Esta mañana estuve con un notario aquí en Buenos Aires. He revocado el poder general que te di hace 5 años. Ya no tienes acceso a mis cuentas, Julián. Ni para comprar el supermercado, ni para pagar la luz, y mucho menos para cubrir los agujeros negros de los gastos de tu mujer». Romina reaccionó con la agresividad de un animal acorralado. «Eso es ilegal. Tú no estás bien de la cabeza. Vamos a impugnar eso. Vamos a declararte incapaz. Julián, dile algo. Tu madre se va a gastar tu herencia en tangos y hoteles de lujo». Sonreí. Fue una sonrisa genuina, cargada de una ironía deliciosa. «Ah, la herencia, el tema favorito. Romina, querida, ¿de verdad crees que soy esa viejecita pensionada que cuenta las monedas para el pan?». Me incliné hacia adelante. Durante 40 años ahorré el 40% de mi sueldo. Invertí en bonos cuando nadie creía en el país. Compré dólares cuando estaban baratos. Vendí mi departamento en el mejor momento del mercado inmobiliario. ¿Saben cuánto tengo en el fondo de inversión que nunca les mostré? Saqué mi teléfono, abrí la aplicación del banco y puse la pantalla frente a sus narices. Vi cómo los ojos de Romina se agrandaban desmesuradamente al ver la cifra. Vi cómo Julián tragaba saliva, incrédulo. El número tenía más ceros de los que ellos jamás habían visto juntos en su propia cuenta. Podría comprar su casa 2 veces y me sobraría para viajar a Europa en primera clase, dije, retirando el teléfono y guardándolo despacio. Pero preferí vivir con austeridad. Preferí ayudarlos con mi presencia, con mi trabajo, cuidando a esos perros que comen mejor que muchos niños, cocinando, limpiando. Pensé que eso era amor de familia. Pensé que estábamos construyendo un hogar. Mi voz se quebró un poco, pero no por debilidad, sino por la tristeza de la decepción. Pero para ustedes, mi austeridad era pobreza, y mi ayuda era servidumbre. Me trataron como a una carga inútil mientras esperaban a que me muriera para repartirse lo que quedara. «Mamá, no es así». Julián tenía los ojos llenos de lágrimas. Quizás eran reales. Quizás era el pánico de ver su salvavidas financiero alejarse nadando. «Te queremos. Solo que la presión, las cuotas del auto, el club, el estatus, nos asfixiamos. Entonces dejen de fingir», dije con dureza. «Vendan la camioneta, saquen a los perros del menú gourmet, vivan la vida que pueden pagar, no la que quieren mostrar en Instagram». Romina se había quedado muda, mirando la alfombra persa del hotel.
La cifra en mi cuenta bancaria le había dado un golpe de realidad más fuerte que cualquier discurso moral. Se dio cuenta de que había estado pateando a la gallina de los huevos de oro pensando que era un pollo viejo. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Romina finalmente, con la voz ronca. «¿Nos vas a dejar en la calle? Si el banco ejecuta la garantía, van a ir contra tus bienes también. Por eso vinimos, para protegerte». «No, vinieron para protegerse ustedes», corregí. «Y no se preocupen por mis bienes. El notario y yo blindamos mis activos esta mañana en un fideicomiso. El banco se cobrará de la casa de ustedes. Si no alcanza, bueno, tendrán que trabajar». Me levanté del sillón. La conversación había terminado. Me sentía ligera, poderosa, vibrante. Tengo una clase de milonga en media hora. Mi profesor, Ernesto, dice que tengo un talento natural para la caminata. Julián se puso de pie, torpe, como un niño regañado. «Mamá, ¿te quedas aquí? ¿Sola?» «No estoy sola, Julián. Estoy conmigo misma. Y resulta que soy una excelente compañía. Hacía mucho que no me caía tan bien a mí misma». Caminé hacia el ascensor sin mirar atrás, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Sabía que no se irían inmediatamente. Se quedarían ahí, haciendo números, tratando de entender en qué momento la ecuación cambió, en qué momento la variable que consideraban constante e insignificante se convirtió en el resultado final de todo su desastre. Cuando las puertas doradas del ascensor se cerraron, vi por última vez sus caras. Ya no había arrogancia, había miedo, había respeto y, sobre todo, había incredulidad. No podían creer que la mujer que tejía en silencio en el rincón fuera capaz de incendiar su mundo con la misma calma con la que se tomaba un té. Subí a mi habitación y me miré en el espejo. Me retoqué el labial rojo. El teléfono sonó. Era un mensaje del banco. La transferencia para cubrir mi estadía extendida y mis gastos se había realizado con éxito. Y abajo, un correo automático de la aerolínea. Cancelación de vuelo de regreso confirmada. Crédito a favor del pasajero. Me reí en voz alta. Romina y Julián volverían hoy a su casa vacía, a sus perros exigentes y a su buzón lleno de cartas de cobranza. Yo me quedaría en Buenos Aires. Iba a ir al Teatro Colón. Iba a comer asado en una parrilla de barrio. Y esta noche iba a bailar hasta que me dolieran los pies, porque el dolor de los pies se cura con un baño de sales, pero el dolor de ser invisible no se cura con nada más que con luz. Y yo estaba brillando. Me acerqué a la ventana. La lluvia había parado y un rayo de sol tímido se colaba entre las nubes, iluminando la cúpula del Congreso a lo lejos. «Aprende, Graciela», me dije. «Nunca es tarde para ser la protagonista de tu propia novela». El poder no era el dinero. El dinero era solo la munición. El poder era haber tenido la valentía de apretar el gatillo y volar por los aires la jaula de oro falso en la que me habían encerrado. Ahora, entre los escombros de su vanidad, yo empezaba a construir mis cimientos. Y esta vez, la casa sería solo mía. Han pasado 3 meses desde que el taxi me dejó en la puerta de aquel hotel, con mi maleta llena de ropa vieja y mi alma llena de polvo. 3 meses desde que decidí que mi nombre no era abuela, ni suegra, ni la que cuida los perros. Ahora vivo en un departamento antiguo sobre la calle Defensa, en pleno corazón de San Telmo. Tiene pisos de madera que crujen con la familiaridad de un viejo amigo y un balcón de hierro forjado desde donde veo pasar la vida, no como espectadora, sino como quien decide cuándo bajar a mezclarse con ella. La mañana entra por el ventanal sin pedir permiso, iluminando mis plantas, helechos y potus que riego porque quiero, no porque sea mi obligación, y el mate que humea sobre la mesa. Ya no hay ladridos exigiendo comida a las 6 de la mañana. Ahora, el único sonido que marca mi despertar es el hervor del agua y algún tango lejano que se escapa de la radio del vecino. Mi vida en Buenos Aires no es una vacación eterna, es una reconstrucción. Compré este lugar con parte de mis ahorros, esos que Julián y Romina creían inexistentes o destinados a pagar sus tarjetas de crédito. Es un espacio mío. Aquí, las tazas no dicen Boss Lady ni frases motivacionales vacías. Son de porcelana blanca, simples, y si se rompen, nadie me mira con desprecio. Ayer por la tarde tuve una videollamada con ellos.
Fue la primera vez en semanas que acepté ver sus caras. La pantalla de mi tableta me mostró un escenario muy distinto al de la mansión de mármol frío. Estaban en una cocina pequeña, con azulejos de los años 80 y una luz fluorescente que no perdonaba las arrugas de preocupación en la frente de mi hijo. «Hola, mamá», dijo Julián. Su voz sonaba diferente, menos arrogante, más gastada. Llevaba una camiseta simple, sin el logotipo del cocodrilo en el pecho. Romina apareció detrás de él. Ya no tenía el cabello rubio platinado de peluquería costosa. Se le notaban las raíces oscuras y, curiosamente, eso la hacía ver más humana, más real. No había rastro de la altanería con la que me dejó las correas de los perros aquel Día de las Madres. «Hola, Graciela», saludó ella bajando la vista. «¿Cómo estás? Te ves muy bien. El aire de allá te sienta». «Estoy muy bien», respondí tomando un sorbo de mi mate. «¿Cómo están los chicos?» «Y no me refiero a ustedes, me refiero a Hércules, Titán y Goliat». Romina hizo una mueca que intentó ser una sonrisa. «Están bien. Enormes para este departamento, la verdad. Tuvimos que vender la casa antes de que el banco ejecutara el remate. Cancelamos la hipoteca y las deudas de las tarjetas con lo justo. Ahora alquilamos este piso en un barrio más modesto». «Y yo tuve que conseguir un trabajo de verdad», interrumpió Julián, con una mezcla de vergüenza y orgullo. «Estoy en una logística, turno completo. Nada de inversiones creativas por ahora. Romina está vendiendo postres por internet. Le va bien, aunque termina agotada. La justicia poética tiene un sabor agridulce. No me alegra ver a mi hijo cansado, pero me alivia verlo despierto». La burbuja de apariencias en la que vivían reventó en el momento en que yo retiré mi firma de sus fantasías. Tuvieron que aprender a la fuerza que el dinero no crece en los árboles ni en la cuenta bancaria de una madre jubilada. «¿Y los perros?», insistí. «Yo los paseo», dijo Romina, levantando las manos como mostrando sus callos. «3 veces al día. Me levanto a las 5 de la mañana antes de empezar a hornear. No tenemos para pagar paseador, y mucho menos el Pet Palace. Aprendí a la mala que Hércules tiene mucha fuerza». Asentí. No ofrecí enviarles dinero, no ofrecí volver para ayudarlos. Esa Graciela, la salvadora automática, se quedó en el aeropuerto. «Me alegra que se estén haciendo cargo», les dije. «La responsabilidad es un músculo, chicos. Si no se usa, se atrofia. Y ustedes lo tenían muy flácido». Cortamos la comunicación con una promesa vaga de hablar la próxima semana. Al apagarse la pantalla, no sentí culpa. Sentí una ligereza inmensa. Les había dado el regalo más grande que una madre puede dar a un hijo adulto que se niega a crecer: la necesidad de valerse por sí mismo. Me levanté y me arreglé para salir. No me puse un vestido de abuela. Me puse unos pantalones negros de corte recto y una blusa de seda color esmeralda. Me calcé mis zapatos de baile, esos que ya se han amoldado a mis pies como una segunda piel. Bajé las escaleras del edificio. El ascensor a veces se traba y prefiero el ejercicio, y salí a la calle Defensa. El empedrado brillaba bajo el sol del mediodía. Caminé unas cuadras hasta el Café de los Poetas, un lugar con mesas de madera oscura y olor a libros viejos donde, desde hace un mes, coordino un taller literario. No es cualquier taller. Lo llamé La Voz Recobrada. Cuando entré, ya estaban ahí. Eran 8 mujeres, algunas de mi edad, otras mayores, algunas un poco más jóvenes. Estaba Clara, una ex enfermera que había pasado 10 años cuidando a un marido que ni siquiera le daba las gracias. Estaba Beatriz, una viuda que sus hijos querían internar en un geriátrico para vender su casa. Estaba Soledad, que siempre quiso escribir, pero su familia le decía que eso no daba plata. Todas me miraron cuando entré. En sus ojos ya no había esa opacidad de la resignación que vi el primer día. Había chispas. Había hambre. «Buenas tardes, señoras», dije, dejando mi bolso sobre la mesa y sacando un tomo de Alfonsina Storni. «Hoy no vamos a leer sobre flores y amores perdidos. Hoy vamos a leer sobre la loba, sobre la mujer que rompe la jaula. Durante 2 horas leímos, discutimos y escribimos». Vi cómo Clara lloraba al leer un poema propio sobre sus manos cansadas, y cómo ese llanto se transformaba en rabia y luego en fuerza. Vi cómo Beatriz golpeaba la mesa al darse cuenta de que su casa era suya y de nadie más. «Graciela,
me dijo Soledad al terminar la clase tomándome de la mano con fuerza. Si no hubieras contado tu historia el primer día, si no nos hubieras dicho que te fugaste a Buenos Aires, dejando a los perros y a la familia ingrata, yo seguiría sentada en mi sillón esperando la muerte. Ahora estoy planeando un viaje a las cataratas. Sola. No estás sola, Soledad, le respondí apretando su mano. Estás con vos misma, y te aseguro que es la mejor compañía que vas a encontrar. Ese es mi verdadero triunfo. No es el dinero que salvé del banco, ni el departamento en San Telmo. Es esto, es haber encendido una mecha. Mi acto de rebeldía no solo me liberó a mí, creó una onda expansiva. Mis alumnas volvían a sus casas, no a servir té y aguantar silencios, sino a exigir su lugar, a reclamar su espacio, a ser protagonistas. Al salir del café, el cielo de Buenos Aires se había teñido de violeta y naranja. El atardecer porteño tiene una melancolía que no deprime, sino que invita a la reflexión. Caminé hacia la Plaza Dorrego. Hoy había milonga al aire libre. A lo lejos vi a Ernesto. Estaba parado junto a una farola, con su postura elegante y su traje gris impecable. No somos novios, ni amantes en el sentido tradicional. Somos compañeros de pista. Él entiende que mi libertad no es negociable, y yo entiendo que su soledad es una elección, no una condena. Cuando me vio llegar, no me preguntó dónde estaba ni por qué tardé. Simplemente sonrió y extendió la mano. ¿Bailamos, Graciela?, preguntó. La orquesta típica empezó a tocar danzarín. Dejé mi bolso en una silla y caminé hacia él. Al entrar en su abrazo, sentí esa conexión eléctrica, esa conversación sin palabras que es el tango. Mis piernas respondieron, mi cintura giró, y por unos minutos, el mundo entero se redujo a ese cuadrado de baldosas y música. Mientras bailaba, cerré los ojos y pensé en Hércules, Titán y Goliat. Espero que estén disfrutando sus paseos con Romina. Espero que Romina esté descubriendo que tiene fuerza en los brazos. Espero que Julián esté aprendiendo que el orgullo se gana trabajando, no heredando. Yo ya no soy la mujer que esperaba en la habitación de huéspedes. Esa mujer se quedó barriendo pelos de perro en una casa que no era suya. La mujer que soy ahora gira, hace ganchos y planeos. La mujer que soy ahora bebe vino tinto y lee a Borges en voz alta. La canción terminó con un acorde dramático. Ernesto me sostuvo en el corte final, y yo quedé ahí, respirando agitada, sintiéndome más viva que a los 20 años. La gente aplaudió. No aplaudían por lástima a la pareja de viejitos. Aplaudían porque habíamos bailado con fuego. Me separé suavemente de Ernesto y miré hacia la calle, donde las luces de la ciudad empezaban a encenderse una a una, como promesas. Saqué mi teléfono del bolso para ver la hora. Tenía un mensaje nuevo en el grupo de la familia, ese del que nunca me salí, solo para recordar de dónde vengo. Era una foto borrosa de un pastel casero, un poco quemado en los bordes. Debajo, un texto de Romina. Primer pedido entregado. Gracias por la lección, Graciela, aunque todavía me duelen los pies de pasear a las bestias. Sonreí. Guardé el teléfono. No les contesté. No hacía falta. Mi silencio ya no era sumisión. Era la confianza de saber que cada uno estaba ocupando el lugar que le correspondía en el mundo. Ellos aprendiendo a vivir. Y yo simplemente viviendo. ¿Otra tanda?, preguntó Ernesto. Acomodé mi cabello plateado, ese que ya no tiño porque me gané cada una de mis canas. Otra tanda, respondí. Y después, invítame una pizza en Guerrín. Tengo hambre de todo. La música comenzó de nuevo. El bandoneón lloró su nota larga y profunda, y yo di el primer paso hacia adelante, firme, decidida, sabiendo que nunca más nadie me diría dónde tengo que sentarme, ni a quién tengo que cuidar. Mi vida me pertenecía completamente, y la noche en Buenos Aires apenas estaba comenzando.